Nos encontramos en comunicación vía Skype con la doctora, con la abogada Delia López, una tinoasteña que reside particularmente en esta oportunidad en Francia. Delia, ¿qué tal? Buenas noches para vos, buenas tardes para nosotros. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, Delia, contanos un poquito dónde vivís, con quién vivís, contanos qué estás haciendo en Francia. Bueno, yo me encuentro en la ciudad de Mérignac, al lado de una ciudad muy conocida, Burdeos. Estoy al suroeste de Francia y llegué acá el 20 de marzo del año pasado, así que estoy hace un año y un poquito más. Estoy viviendo con mi pareja, con Damien. Él es francés y bueno, ahora nos encontramos todos en la cuarentena. Y como vos decías acerca de las medidas, acá en Francia se tomaron las medidas de manera muy tarde. Acá se declaró la cuarentena el 16 de marzo. El 14 o el 13 de marzo se había declarado de que no iba a haber más clases en todos los niveles educativos y a partir del 16 se declaró la cuarentena total, pero con cerca de 7.000 contaminados ya en todo el país. Hay algunos que muchos sostienen o apoyan al Estado porque simplemente creen que es un virus, que es un resfrío, que es una gripe, que es simplemente algo básico que va a pasar, que son las mismas personas que a veces no cumplen con el aislamiento. Y después hay otras personas que sí, que nos quejamos, yo me incluyo, de que las medidas fueron tomadas de manera muy tardía, que era simplemente lavarse las manos con jabón o con alcohol y no tener contactos con otros, pero nada más. Yo estuve trabajando en un aeropuerto, uno de los más grandes de toda Francia, hasta el 10 de marzo y nunca se hizo ningún protocolo de nada, absolutamente de nada. Recién después de declarada la cuarentena se empezaron a hacer protocolos. Yo trabajé hasta el 10, la cuarentena fue declarada el 16. Ya había un montón de contaminados, había 7.000. Entonces era imposible. Se expandió y ahora hoy en día tenemos 45.000 contaminados. Entonces fue ¿Cuántos tremendo muertos todo. aproximadamente recordás que hay? Y hoy tenemos 3.050 muertos aproximadamente. Sí, efectivamente. Te pregunto, ¿cómo es Francia? ¿Qué medidas ha tomado en referencia a sus fronteras? Por ejemplo, ¿qué incluye esta cuarentena en la que ustedes hoy ya están cumpliéndola? Y Francia ha cerrado las cuarentenas y de todas formas ya se vio encerrado por otros países, porque Alemania ya había cerrado antes su frontera con Francia, entonces ya después Italia había cerrado la frontera con Francia, España había cerrado la frontera con Francia y ya como que Francia quedó cerrada de por sí y también se había encerrado con el espacio Schengen, ya no dejaba entrar a personas que no pertenecían al espacio Schengen y ya se había cerrado completamente con, no sé, Luxemburgo, Suiza y demás, entonces quedamos completamente confinados en el país. Hay muchos que, por ejemplo, que se encuentran en Argentina, que quieren volver a Francia cuando se decretó de que iban a cerrarse las fronteras. Ya empezaron a salir anunciando los del consulado de Francia en Buenos Aires que se iban a repatriar a todos los que se estuviesen en Argentina, tenían que llenar formularios para poder conseguir vuelos, que había 44 plazas en un vuelo de France para venir hasta acá. ¿Cuáles son las medidas preventivas que has tomado vos, digo? Y preguntarte si los franceses realmente están concientizados de qué tan peligroso es este virus. Yo cuando terminé de trabajar el 10, yo me autopuse en cuarentena voluntaria porque aún no había estado declarada. Por el riesgo que yo había tenido por estar en contacto con todas las personas en el aeropuerto, porque había todos los días mínimo 3.000 personas en el aeropuerto, entre 3.000 a 10.000 personas, entonces era un contacto muy grande. Estabas muy Con todas las expuesta. nacionalidades. Claro, con personas de nacionalidades italianas, españolas, de Alemania, entonces me dije me autopongo en cuarentena para no poner en peligro a otras personas. Después se declaró y nos quedamos encerrados y cuando salimos con mi pareja a hacer las compras en el supermercado, siempre desinfectamos, no sé, el volante del auto, los picaportes,
nos lavamos las manos, no, por lo menos nosotros no tenemos alcohol en gel, nosotros no lo usamos de manera tan frecuente, usamos más desinfectantes para las superficies y en nuestras manos jabón y agua durante 30 segundos. ¿Qué les dijeron con respecto al barbijo? ¿Lo usan al barbijo ustedes cuando tienen que salir a hacer algo? ¿No? ¿Necesitan un permiso cuando salen? Necesitamos sí un permiso, es un justificativo, un papel que se puede imprimir desde los sitios gubernamentales o se puede hacer a mano. De eso no hay problema, pero se tiene que especificar, es decir, explicar el justificativo. Si salís a hacer las compras al súper, si salís a atender a alguna persona vulnerable, por ejemplo, si estás a cargo de un discapacitado, o si a nosotros se nos está permitido hacer deporte 1 hora por día en el diámetro de 1 kilómetro de tu casa. Entonces, mientras tenés que especificar la hora en la cual vas a hacer el deporte, puedes hacer salir trámites administrativos para los lugares, los organismos en los cuales esté abierto, por ejemplo, a la policía o hacer una denuncia o cosas así. Pero se lo puede imprimir al papel y siempre hay que tenerlo, si no, una persona puede ser pasible de tener una multa de 135 euros. Claro, ¿usan barbijos ustedes? No, nosotros... ¿Obligatorio o no? No es obligatorio y no se recomienda, solamente se recomienda para la persona que ya está contaminada o que piensa que puede tener algún síntoma del coronavirus, pero para las personas en general no se recomienda utilizar barbijo. Quizás sí se puede llegar, se ve que hay personas que utilizan más guantes cuando van al supermercado y agarran el carrito, esas cosas, pero de ahí barbijo no. Hay personas que sí lo utilizan, pero no se los recomienda. ¿Qué estás haciendo allá hoy por hoy? Y sí, la idea es quedarme a vivir en Francia. Todas las visas, asilos o residencias, entre comillas residencias, se han expandido por un periodo de 3 meses. Por eso sigo con la posibilidad de quedarme acá y por eso no me he vuelto a Argentina todavía. Y la idea de quedarme en Francia, que fue la idea por la cual me vine, era para hacer la convalidación de mi título o el reconocimiento de mi título. Y ya estoy en trámite de hacer la residencia. Justo me agarró del coronavirus y bueno, se hizo un parate del trámite porque está en la prefectura. Así que bueno, cuando pase seguiré con esos trámites y bueno, veremos si este año puedo empezar la universidad. Sí, la idea sería ejercer la profesión o como consultante jurídico o como abogada o como asistente. Hay muchas más formas de la abogacía acá en Francia. No es tan solo o ser abogado dentro de un tribunal o abogado de litigante. Es como que se ven muchas más opciones. ¿Qué ha traído aparejado toda esta pandemia? ¿Qué opinión se merece eso de tu parte? Y de mi parte yo creo que se ha valorado un poco más a los profesionales de salud y yo creo que hay que agradecer y que ser solidario no tan solo con las enfermeras, con los doctores, sino también, por ejemplo, con aquellas personas que van a recoger la basura de los hospitales, con el personal de limpieza de los hospitales, porque son con los policías, con los bomberos, con las personas que recogen la basura en general, con todas las personas que en este momento tienen que seguir trabajando porque no tienen otra opción, porque hacen a que el Estado siga funcionando, como una cajera de un supermercado que sigue estando expuesta, aunque sea el nivel de exposición mucho más bajo que un médico, pero yo creo que nos tenemos que solidarizar un poquito más con ellos. Y hoy estaba viendo en la televisión francesa que decía que después de una guerra siempre hay paz. Y está todo tranquilo y es un momento de jolgorio y de felicidad. Pero después, por ejemplo, del coronavirus, de una pandemia, no hay paz. Porque la gente va a seguir estando enferma. La gente se va a tener que seguir sacando una muela. La gente va a tener una apendicitis. Todas las operaciones que estaban programadas se van a volver a hacer. Entonces los médicos van a seguir trabajando de alguna forma. La medicina no va a parar. Entonces se los tenemos que seguir agradeciendo y nos tenemos que seguir haciendo cargo de la salud. Y no que pase el coronavirus y bueno, me olvidé del policía, me olvidé del bombero, me olvidé de la enfermera. No, nos tenemos que olvidar de ellos, con pandemia o sin pandemia. Bueno, seguramente tu familia va a acceder a ver esta nota a través de nuestro diario digital de noticias, a través de radio23.com.ar.
Y bueno, está abierta la cámara y el micrófono para que dejes tus saludos, aunque seguramente estás en contacto con ellos, pero no es lo mismo ahora. Bueno, gracias. Decirle a mi familia y a mis amigos que estoy bien, que estamos bien con Damián, que todo va a pasar, que hay que tener paciencia, la moral sí se ve afectada, pero lo vamos a poder lograr. Va a pasar con mucha paciencia y con mucho amor, y hay que poner en vez de nuestro granito de arena, nuestra pequeña porción de amor diaria para poder superar esto. Así que muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias a vos y que tengas una linda jornada, una linda noche, porque prácticamente está llegando la noche a esta hora Sí. en Francia. Sí, muchas gracias. Hasta luego.